¿Cómo están? Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Oscar Iván Viveros. Soy estudiante del programa de psicología. En el presente video pretendo pasar a explicar un proceso de investigación que cuenta con características de estudio longitudinal, de estudio descriptivo y correlacional, el cual se indagó acerca de dos fenómenos que han sido muy estudiados en el ámbito organizacional. De pronto uno más estudiado y conocido que otro. Se llaman, los fenómenos son el síndrome de burnout y el engagement. Este último engagement, de pronto no tan conocido en Latinoamérica, pero es un tema de investigación que está tomando mucha fuerza y está siendo de vital importancia para las organizaciones que ya se encuentran en una fase más avanzada en cuanto a la gestión de su talento humano interno. Este proceso de investigación ya culminó en estos momentos en un artículo de investigación el cual fue publicado en la revista Espacios el pasado 20 de agosto bajo el nombre de Correlación de los niveles de engagement y síndrome de burnout en una empresa de telecomunicaciones. Fue desarrollado en el departamento del Huila. Participamos como titulares dos investigadores, el profesor Carlos Fierro y mi persona, Oscar Iván Viveros. Y bueno, entonces lo primero que quiero hacer es pasar a explicar de manera breve el sustrato teórico de estos dos fenómenos. El síndrome de burnout es un fenómeno organizacional caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal que puede ocurrir frecuentemente entre los individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas. Los modelos explicativos de este fenómeno, en especial este modelo de recursos y demandas, sugieren que el síndrome de burnout se origina cuando las demandas laborales exceden por mucho las capacidades físicas y las capacidades intelectuales, las capacidades psicológicas del individuo. Es decir, que el trabajo exige más de lo que el trabajador psicológicamente puede dar. Y además de aquella sobrecarga, pues el individuo se encuentra en un contexto que se muestra parcial o totalmente indiferente y no ofrece alternativas o ayudas para que pueda compensar dicha sobrecarga emocional. Es así como se genera en el individuo una pérdida de acción proactiva en su contexto laboral y surgen sentimientos negativos que se encausan no solo hacia la propia persona, sino también hacia sus compañeros y se expresan en el ámbito familiar. Y todo esto va acompañado de síntomas fisiológicos, ya que el síndrome de burnout se relaciona igualmente con el surgimiento de úlceras, de gastritis, trastornos del sueño, entre otros. Podemos notar que nos encontramos ante un tema de investigación que tiene únicamente connotaciones negativas, pero es que en el contexto laboral no solamente surgen cosas negativas, que son propicias de investigar, es así como surge la idea de evaluar de manera alterna en la misma población la presencia y niveles del engagement, un fenómeno del cual paso a compartir la definición adoptada. El engagement es un estado mental positivo de realización relacionado con el trabajo que se caracteriza por vigor, dedicación y absorción. El engagement es un fenómeno organizacional que trata de una vinculación psicológica de connotaciones y características positivas hacia el trabajo. En una definición más coloquial, el engagement sería algo así como estar ilusionado por el trabajo. Es esa sensación que muchos de nosotros tenemos cuando llegamos a nuestro primer empleo formal sobre todo. Y sentimos que podemos aportar mucho a esa organización. Y nos ilusionamos por eso y optamos por llegar a trabajar no con una buena, sino con una excelente actitud. Llegamos temprano, generalmente más temprano que la mayoría de los demás trabajadores. Procuramos brindar aportes significativos cuando estamos en reuniones. Nos mostramos más proactivos. Un ejemplo es que si hay que entregar algo en una fecha, un trabajo en una fecha, pues lo entregamos antes incluso y con más cosas de las que en principio nos estarían exigiendo. Todo esto no debería ser confundido con términos como satisfacción laboral o compromiso laboral, ya que estos otros fenómenos u orientaciones de estudio son en realidad, o se muestran en realidad como partes del engagement, porque el engagement se muestra como un enfoque integrador o que abarca tanto estos dos conceptos anteriores como otros conceptos. Otra situación es que el engagement sigue siendo un fenómeno aún en definición y es precisamente algo que enriquece esta investigación porque lo que buscamos es contribuir a que esa definición se pueda esclarecer qué es el engagement, pues a partir de datos estadísticos, ¿cierto?
Entonces hasta aquí ya tenemos dos fenómenos. Uno de características positivas, que es el engagement, y otro de características negativas, que es el síndrome de burnout. Entonces, finalizando el año 2019 sobre el mes de diciembre, en una población de 42 trabajadores de una organización del área de las telecomunicaciones, lo que se hizo en el proceso de investigación fue evaluar los niveles de engagement y síndrome de burnout, identificar la orientación y la fuerza de esa correlación de esos dos conceptos, identificar si estos dos pueden coexistir, si una persona puede tener niveles altos de cada fenómeno, o de si los niveles dependen o si guardan relación con variables sociodemográficas u organizacionales. Se exponen tanto en este video como en el artículo ya publicado la relación entre las escalas que componen el engagement y el síndrome de burnout y su relación con la variable tiempo en la organización, es decir, el tiempo que llevaba el sujeto en la organización al momento de la evaluación. Ya con todo este preámbulo, pasamos entonces a los instrumentos utilizados y a los resultados más apremiantes. El primero de los instrumentos utilizados fue el UES, que contiene 16 ítems y es el instrumento más utilizado hasta la fecha y el más idóneo según los principales autores en este campo del engagement, como lo son Ciaufelli, Teresita de Jesús Aguilera y Sranova. Es el instrumento más recomendado para la evaluación de los niveles de engagement. El UES evalúa los niveles de engagement a través de tres componentes, que son el vigor, la dedicación y la absorción. Paso a explicar estos tres componentes y quiero ponerlo en ejemplos. Entonces, un trabajador con altos niveles en la escala de vigor es un trabajador que desarrolla sus actividades laborales con altos niveles de energía, con resistencia física, con resistencia mental, sortea las dificultades que tiene la actividad laboral solo por el deseo y la satisfacción de realizar su trabajo. Un trabajador engaged con altos niveles de dedicación es un trabajador con alta implicación laboral, que se entusiasma, que vive entusiasmado, con un sentimiento de orgullo y brinda un alto significado a su trabajo y a sus actividades laborales. El factor de absorción se evidencia en la concentración con la que el trabajador asume su trabajo, siendo esta tan alta que el trabajador mismo siente que el tiempo se le pasa más rápido cuando él está trabajando, mientras desarrolla sus actividades laborales. Anexo, este es un trabajador que no suele desconectarse de sus tareas. La calificación del engagement según el UES se da en 4 estadios o 4 niveles. Estos son el nivel bajo, nivel moderado, nivel alto y muy alto. Por otro lado, el instrumento utilizado hacia la identificación de los niveles del síndrome de burnout fue el MBI, en su versión de servicios generales, que a través de 16 ítems evalúa los niveles del síndrome de burnout a través de sus 3 escalas o componentes de cinismo, desgaste emocional y eficacia profesional. La valoración del síndrome de burnout lo genera en 3 estadios: niveles bajo, nivel medio y nivel alto. Ya con la aclaración de los instrumentos, entonces ahora pasamos a la presentación de los resultados más apremiantes. No son todos los resultados que presentamos en el artículo, ni tampoco son todos los resultados que hemos tenido a nivel general de la investigación, puesto que para efectos prácticos de publicación y posibilidades de mayores publicaciones, y también para el cumplimiento del requisito de la modalidad de grado, aquí solamente presentamos la correlación de los constructos y su relación con la variable tiempo. La correlación con otras variables organizacionales serán presentados en futuros estudios. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a hablar de los resultados que hemos presentado en el artículo. Bueno, ahora pasamos a la presentación de los resultados. Lo primero que haremos es revisar la correlación que existe entre los componentes que integran el síndrome de burnout y el engagement. Si observamos atentamente los valores que se expresan en la tabla, se identifica que existe una correlación negativa entre los factores de cinismo y desgaste emocional del MBI y los factores de vigor, dedicación y absorción del UES. Esto nos permite inferir que los participantes que presentan mayores niveles de desgaste emocional y de cinismo presentarán menores niveles en los 3 factores del engagement. Entonces aquí confirmamos que efectivamente el engagement es una antítesis del síndrome de burnout y que las dimensiones o factores que integran el engagement se relacionan negativamente con las dimensiones del síndrome de burnout. Sin embargo, también podemos observar que existe una correlación positiva entre la dimensión de eficacia profesional del MBI y los 3 factores del UES.
Esto también permite inferir que los participantes que presentan altos niveles en la dimensión de eficacia profesional del síndrome de burnout igualmente presentarán altos niveles en las tres dimensiones del engagement o los tres componentes del engagement. Y esta situación se debe más a que los ítems correspondientes a la dimensión de eficacia profesional en el MBI están redactados en un sentido positivo, contrario a la redacción negativa que tienen los ítems de las demás dimensiones de cinismo y desgaste emocional. Con ello, no queremos afirmar, no se puede afirmar que la escala de eficacia profesional pertenezca con mayor propiedad al engagement y no al síndrome de burnout. Por lo contrario, hallar la falta de eficacia profesional desde el MBI en el personal requiere entonces solamente invertir las puntuaciones de dicha escala, que al final fue lo que hicimos a la hora de analizar los niveles generales. Otra observación que podemos hacer es que las dimensiones de vigor, dedicación y absorción del engagement evaluados por el UWES existe una correlación positiva. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores que presentan altos niveles en alguna de las dimensiones también presentarán altos niveles en las dos dimensiones restantes del engagement. Atendiendo a las tablas que se presentan en esta diapositiva, que muestran los resultados globales de los 42 trabajadores evaluados, encontramos varias cosas. Que el 61.9%, es decir, 26 de los 42 trabajadores, presentaron niveles de engagement que oscilan entre alto y muy alto, lo cual nos permite afirmar que como trabajadores engaged realizan sus actividades con altos niveles de energía, resistencia física, están entusiasmados y tienen alta implicación laboral y alta concentración en sus actividades laborales. Pero también se identifica que el 26.2%, es decir, 11 de 42 trabajadores, presentan altos niveles de síndrome de burnout. Desde estos resultados se puede afirmar que son trabajadores que realizan sus actividades laborales con una actitud indiferente, se sienten emocionalmente desbordados por la dinámica organizacional, devalúan su propio trabajo y perciben que su desempeño en las labores no aportan o no son lo suficientemente importantes en la organización a la cual pertenecen. Ahora veamos cómo se encuentran los niveles generales de engagement y síndrome de burnout en una tabla de frecuencias. Encontramos entonces que el 59.5 de los trabajadores, es decir, 25 trabajadores de la organización, presentan niveles moderados o altos de síndrome de burnout. Y de la misma forma, el 61.9%, es decir, 26 trabajadores, presentan altos niveles de engagement. De 14 trabajadores, que son 33.3% de la población, que presentan un nivel medio de síndrome de burnout, 12 de ellos también presentan niveles moderados o altos de engagement. Miren, atendiendo a estos resultados, consideramos que lo importante de este cruce de variables es que se puede observar la coexistencia de los constructos de engagement y de síndrome de burnout en la población participante, lo cual de manera probable es que en el personal que presenta altas calificaciones en los factores de cinismo y desgaste emocional, los factores como el vigor, la absorción o la dedicación están siendo utilizados como estrategias para afrontar o sobreponerse a las dinámicas laborales que les genera ese desgaste. Lo cual fue una orientación positiva hacia la revisión en la literatura, porque desde la literatura se afirmaba que algunos trabajadores, algunas personas tienden a afrontar el síndrome de burnout con las capacidades psicológicas que se cuentan y es ahí como aprovechamos el engagement, lo poco que les puede quedar del engagement para afrontar esa sobrecarga laboral. Ahora, si entrecruzamos los niveles los niveles encontrados del síndrome de burnout y de engagement con la variable tiempo, aquí encontramos que el personal con mayor antigüedad en la organización presenta menores niveles de engagement, en un alto contraste con el personal que ha laborado menos de 3 años en la organización. Y también encontramos que los trabajadores más antiguos de la organización, que han sobrellevado las dinámicas laborales durante varios años, son precisamente los trabajadores que mayores niveles de síndrome de burnout presentan. Bueno, ahora pasamos al apartado de las conclusiones y la discusión, por supuesto.
La primera conclusión es que efectivamente existe una correlación negativa entre los componentes del síndrome de burnout y el engagement. Podemos aseverar que cada uno es la antítesis del otro. La segunda conclusión, y esto de verdad que fue un hallazgo interesante para nosotros, es que se identifica que el síndrome de burnout y el engagement coexisten cuando se presentan niveles que oscilan entre bajo y moderado en los factores que integran los constructos. Es decir, que personas que presentaron niveles bajos o moderados de engagement pueden presentar igualmente niveles bajos o moderados de síndrome de burnout. Esta situación permite aseverar que el engagement y sus componentes de vigor, de absorción y de dedicación se presentan en la población como una estrategia de afrontamiento de las variables organizacionales que generan el surgimiento del síndrome de burnout y de sus factores. De alguna manera, esas personas han logrado hacer frente a la sobrecarga laboral y a las excesivas demandas psicológicas que generan niveles de síndrome de burnout con estrategias que se evidencian desde los moderados niveles de engagement. Pero, pues, lo difícil de esto es que a su vez esta situación no permite que el trabajador alcance un estatus engaged, porque en su ambiente, en su contexto, existen factores que le dificultan el avance profesional, personal y laboral. La variable tiempo, si bien es importante a la hora de evaluar los niveles de los dos constructos, y se ha evidenciado que a mayor tiempo en la organización, menores niveles de engagement, y a su vez más altos son los niveles de burnout. Pero por sí sola la variable tiempo no explica el sostenimiento, ni la disminución o el incremento de engagement, ni menos del síndrome de burnout. Es decir que hay una relación, pero no es precisamente causal, no hay causalidad. Por otro lado, la cultura organizacional, la dinámica contractual, la edad del trabajador, la retroalimentación del desempeño, el uso de tecnologías, son variables que pues no están siendo expuestas en este documento ni en este video tampoco, pero serán respaldadas en las próximas publicaciones que haremos. Estas se muestran realmente como las variables causales del sostenimiento del engagement y el surgimiento del síndrome de burnout. Por último, y esto pues ya es una discusión que nace desde una opinión muy personal, y es que considero que se hace necesario un cambio de paradigma administrativo en tanto a la gestión del talento humano. Miren muchachos, las organizaciones en sus primeras etapas suelen gestionar el talento humano a través de la informalidad. Es decir, cuando llega alguien, tú estás de pronto generando un emprendimiento, ¿sí? Con tu primer emprendimiento. Entonces contratas gente, no, ven, yo te voy a pagar tal cantidad al mes o a la semana, y así tienes de pronto 2, 3, 4 trabajadores, y así mismo haces con tus proveedores y todo. Pero ya posteriormente se pasa a una etapa de la formalidad. La primera etapa de la gestión es la formalidad realmente. Entonces todas las cosas que teníamos inicialmente como que acuerdos de palabra, acuerdos de mano, ya pasan a ser acuerdos formales y contractuales. Es decir, se deja firmado el cumplimiento de unos requisitos laborales, se comienza a reconocer unas cantidades de dinero, se comienza a pagar seguridad social, se comienzan a reconocer todos estos derechos y deberes que se incluyen tanto en el Código Sustantivo del Trabajo como en otras normativas en referencia a lo laboral. Pero hasta ahí llega la gestión generalmente en las organizaciones. Y generalmente no se pasa de ese estadio. No se pasa del estadio de la formalización. Y muchas de las organizaciones, y esto lo digo por una experiencia laboral que tengo de un poco más de 5 años, muchas de las organizaciones en las que he trabajado no pasan de ese estadio de la formalización. Y me he podido encontrar, y esto no es una crítica, no es una crítica en mal plan, realmente. Cuando voy a las organizaciones me encuentro con administradores, con abogados, con ingenieros industriales, con ingenieros ambientales y profesionales de otras áreas que son las que gestionan el talento humano a nivel interno. Pero lo curioso es que cuando se observa, se echa un vistazo bien detallado a la gestión de este tipo de profesionales va más enfocada hacia la formalización del trabajo. Y tienen como gran pilar de su gestión las evaluaciones del desempeño
y el aumento en la productividad. Pero no hay un énfasis hacia los factores psicosociales. No hay un énfasis en identificar las expectativas del trabajador, en sostener ese engagement inicial con el que llega el trabajador. Por lo contrario, la orientación va solamente hacia la formalización, hacia el cumplimiento de deberes y derechos laborales. Y también se enfocan hacia un factor negativo, como lo es por ejemplo, la identificación de los riesgos psicosociales, que la mayoría de organizaciones como que no hacen mucho con eso. Creo, y eso es una opinión respetuosa, trato de ser respetuoso, pero es una opinión muy personal, que los profesionales de las áreas sociales deberíamos repuntar, la ocupación de estos cargos, ya que tenemos un conocimiento de esta área social en la cual considero que sí podemos gestionar el talento humano de una manera no solamente orientada hacia la formalización, hacia la evaluación de desempeño o al rendimiento, que sí son puntos muy importantes, pero creo que se está dejando de lado cosas que también son importantes. Y son cosas que debemos estudiarlas, debemos ser partícipes y mostrar a nivel general que quienes deberían ocupar estas áreas de talento humano, estas coordinaciones o dirección de talento humano, son precisamente psicólogos o trabajadores sociales que tenemos un énfasis y un conocimiento más detallado del humano, de lo psicosocial y no solamente de la formalización, que sí es importante, pero deberíamos ir más allá. Creo que ya con esto terminamos el video. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a la profesora Diana Andrade, al profesor Felipe Parrado. Un agradecimiento muy especial al profesor Carlos Fierro, que entre todos pues estuvieron muy al pendiente de este proceso de investigación, de la asesoría, de guiarme en toda esta labor. Y les agradezco mucho pues su acompañamiento. A todos muchas gracias por escucharme. Hasta luego.